Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quien les habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Y con este nuevo video de Excel para mi canal, vamos a responder la pregunta de una persona que nos ha hecho en la caja de comentarios, cuyo comentario está bastante grande para explicarme esto. Y no lo coloqué aquí la imagen, pero te voy a traer el bosquejo porque necesito toda la pantalla para poder explicarte cada uno de los detalles de esta fórmula, que estoy seguro te va a servir en tu trabajo profesional, estoy seguro te va a servir en tu trabajo para aprender y tener nuevas habilidades y mejores habilidades en torno de esta herramienta. Me piden lo siguiente, Andrés, quiero de una fecha dada que voy a colocar dentro de una celda. Quiero aquí hacer el énfasis inicialmente que mi Excel tiene el formato americano en cuestión de fechas. Es decir, coloco primero el mes, o al menos Excel coloca primero el mes, luego el día y luego el año. Listo, para que lo tengan en cuenta. Me dicen lo siguiente: voy a colocar dentro de una celda una fecha y yo quiero generar o quiero detectar qué trimestre o a qué trimestre pertenece cada una de esas fechas, y quiero generar un juego de 6 fechas distribuidas dentro de una sola fila, fíjate, en 6 columnas, una sola fila y 6 columnas, que contenga la fecha del primer mes o la fecha del mes de la fecha del mes, la primera fecha del mes de ese trimestre. Luego la fecha final de ese mes de la fecha del primer mes de ese trimestre. Luego acá la segunda fecha del mes de ese trimestre, la segunda fecha de ese trimestre. Luego la fecha de finalización, en este caso, de ese mes, de ese segundo mes de ese trimestre. Y luego la fecha de inicio, en este caso del tercer mes del trimestre, y la fecha de finalización de ese tercer mes del trimestre. Es decir, en toda regla necesitamos colocar, mira, un juego de un par de fechas que contenga la fecha de inicio del primer mes de ese trimestre, la fecha de finalización de ese mes de ese primer trimestre. Y luego aquí coloco, en este caso, la fecha del segundo mes de ese trimestre, la fecha de finalización de ese segundo mes del trimestre. Y luego en ese tercer juego, la fecha del tercer mes de ese trimestre y luego la fecha de finalización de ese tercer mes del trimestre. Nosotros bien pueda, los podemos hacer manualmente. Nosotros podemos colocar una función si que detecte, por ejemplo, para esta fecha, que va a contener el primer mes del primer trimestre, ya sea el primero, el tercero o el segundo o el cuarto trimestre. Pero la idea de esto es sacarlo todo con el uso de una fórmula. Una fórmula que actúe de manera dinámica en cuanto a la fecha que yo le esté cargando acá, mira, dentro de esta celda, y posteriormente me devuelva el resultado. ¿Por qué no saqué el comentario? Porque el comentario también estaba grande para explicarme esto y necesito toda la hoja para que tú entiendas. En toda regla, para comenzar, lo que yo necesito es crear un año que tenga 24 meses, es decir, necesito un año que tenga 24 meses virtualmente. Yo sé que un año no tiene 24 meses, pero necesito crearlo para que tenga una fecha de inicio del primer mes y una fecha de finalización del segundo mes. Es decir, en toda regla, necesito un año que tenga 24 meses o necesito crear una secuencia que tenga o inicie con el valor de 1 y termine con el valor de 24. ¿Cómo hacemos esto? Mira, muy sencillo, mediante el uso de la función secuencia. Si yo llamo a la función secuencia, esta función secuencia, y yo le digo, quiero que me cree una fila, o quiero que me cree, 24 filas en una sola columna, aprecia muy bien lo que voy a obtener. En este caso, voy a obtener, mira, como lo puedes observar, una lista que tiene una enumeración que arranca con el valor de 1, va incrementando en una unidad y termina con el valor de 24. En otras palabras, tenemos una secuencia en una sola columna que tiene 24 filas o 24 elementos. ¿Cómo hacemos nosotros para que a partir de esta fila, aprecia muy bien, para que a partir de esta fila yo saque juegos, en este caso, del número de 1 para el mes 1 2 veces, para el número de 2 que es febrero 2 veces, para el número de 3 2 veces, hasta llegar a 12 para el último elemento de 24 meses? Mira, muy sencillo, mediante el uso de la función redondear punto más.
Si yo llamo a esta función redondear punto más y le digo, mira, aquí yo tengo una secuencia, con esta secuencia que voy a empezar a trabajar, y le coloco el símbolo de numeral y posteriormente llego y divido esto en la cantidad de juegos de pares que yo quiero sacar, es decir, 2 elementos, y luego lo redondeo a 0 cifras decimales para que me lo lleve a la máxima expresión, es decir, al número mayor. Aprecia muy bien que yo lo que estoy obteniendo acá es un juego, también una lista que tiene 2 elementos para el mes de enero, 2 elementos para el mes de febrero, 2 elementos para el mes de marzo, etcétera, etcétera. Listo, mira, como lo tenemos aquí en toda regla, de 1 hasta 12 en pares de enero, febrero, marzo, abril, hasta 12, que es diciembre. Ahora bien, yo necesito identificar de esta cantidad de elementos cuáles elementos de estos o qué meses de estos pertenecen al primer trimestre, qué elementos de estos pertenecen al segundo trimestre, qué elementos de estos pertenecen al tercer trimestre y qué elementos de estos pertenecen al cuarto trimestre. ¿Cómo logro esto? Mira, aprecia muy bien. Para yo detectar, en este caso, el primer trimestre, fíjate que este primer trimestre que contiene marzo, febrero y enero, consume 6 filas, luego el siguiente trimestre consume otras 6 filas. Por tanto, si yo creo mediante el uso de la función redondear punto más, listo, mediante el uso de esta función, creo una secuencia que arranque también del mismo modo con este conjunto de elementos que me va a permitir filtrar y reconocer a qué trimestre está cada una de estas fechas de esta lista de pares, de meses pares que yo estoy creando, y posteriormente coloco el símbolo acá de numeral y divido en juegos de 6 elementos y posteriormente redondeo a 0 cifras decimales. Aprecia muy bien que si evalúo con Enter, para enero, febrero y marzo me aparece que el trimestre es el 1, para abril, mayo y junio me aparece que el trimestre es el número 2, luego para julio, agosto y septiembre me aparece que es el trimestre 3 y luego para octubre, noviembre y diciembre me parece que es el trimestre número 4. Perfecto. Imagina por ejemplo que esta es una lista de filtrado, esta es una lista de filtrado y esta es una lista que yo quiero filtrar. En este caso lo único que yo necesito saber es a qué trimestre pertenece este mes dentro de esta fecha. Es decir, si yo puedo calcular a qué trimestre pertenece el mes que me digiten dentro de esta fecha, pues sencillamente puedo generar un filtro para que me traiga el juego de meses con el que yo necesito trabajar. Y eso es todo lo que yo puedo hacer. Entonces, esa es como la analogía básica para poder ejercer una fórmula mediante una sola expresión que me permita generar ese resultado. Esta es la explicación larga, esta es la explicación completa de cómo solucionar el ejercicio. Entonces, ¿qué sucede si yo vengo y llamo a la función filtrar, la cual me permite filtrar un conjunto de elementos que yo le pase acá, mira, en el primer argumento denominado array, y yo vengo y le digo, mira, yo quiero filtrar esta lista que está toda grandota y que contiene los pares de los meses. Le voy a colocar aquí el símbolo de numeral para que la seleccione toda dentro de su rango de desbordamiento y posteriormente en el argumento include vengo y le digo, por favor, quiero que tome toda esta lista que tiene la misma cantidad de elementos. Le voy a colocar acá el símbolo de numeral y posteriormente le coloco igual y calculo el trimestre de este mes, el trimestre del mes que está contenido dentro de la fecha. Entonces, ¿cómo lo calculo? Mediante el uso de la función redondear punto más. Mira, llamo a la función redondear punto más y calculo mediante el uso de la función mes, calculo este mes de esta fecha, aprecia muy bien, y llego y lo divido entre 3 elementos, que es la cantidad de meses que tiene un trimestre dentro de un año, es decir, 4 trimestres tiene un año y cada trimestre tiene 3 meses, y lo redondeo a 0 cifras decimales, aprecia bien, y seguidamente lo que hago es compararlo con cada uno de estos elementos. Entonces lo que me va a arrojar como resultado la función redondear punto más, aprecia muy bien que sería el valor de 3, es decir, para detectar el tercer trimestre que corresponde al mes de agosto para el día 15 del año 2022. En este caso tiene que sacar los elementos 7 de esta lista, los elementos 8 de esta lista y los elementos 9. Entonces, si yo vengo y evalúo acá con F9, o evalúo más bien no con F9 sino con Enter, fíjate que de esta lista la función filtrar extrae 7, 7, 8, 8 y 9, 9.
que sería en este caso julio, julio, agosto, agosto y septiembre, septiembre. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede si yo en este caso creo una secuencia? Fíjate, ¿qué sucede si yo creo una secuencia que tenga 6 filas por una sola columna? Listo, mira, una secuencia de 6 filas por una sola columna. Y de esta lista yo detecte cuáles elementos son impares y detecte cuáles elementos son pares. En este caso, el elemento impar serían cada uno de los elementos que corresponden al número 1, al número 3 y al número 5. Los elementos pares constituyen 2, 4 y 6. En otras palabras, mira, ¿qué pasa si yo mediante el uso de la función si le digo mediante la función es impar, calcúleme una secuencia que tenga en este caso 6 filas en una sola columna y dígame cuáles elementos son pares? En este caso yo, por ejemplo, aquí voy a cerrar la función es impar. Fíjate que si yo evalúo acá la prueba lógica, lo que voy a obtener como resultado, voy a pasarme esta IntelliSense para acá para arribita, lo que voy a obtener como resultado en este caso es que me diga verdadero, verdadero y verdadero. Y luego me dice falso, falso y falso. Entonces, si yo en este caso tomo en la parte verdadera y construyo un mes con cada uno de los elementos de esta lista número 1, 2, 3 y 4, número 4 que contiene cada uno de los meses, pues muy sencillo, ya tengo la solución a mi problema. En este caso, llamo a la función fecha, aprecia muy bien, y calculo el año mediante el uso de la función año de esta fecha particular. Y seguidamente en el argumento llamado mes de esa función fecha yo paso toda esta lista. Listo, la paso como una lista de desbordamiento, como un rango de desbordamiento. Y seguidamente en el argumento día, que sería este último argumento de la función fecha, yo vengo acá y le tiro el valor de 1. Listo, muy sencillo. Vengo y cierro la función, evalúo con enter y obtengo los números de serie secuencial que corresponden a cada una de esas fechas. Yo vengo y selecciono todo el rango y con control 1 le cambio el formato a una fecha y fíjate que me está devolviendo 1 de julio del año 2022, 1 de agosto del año 2022 y 1 de septiembre del año 2022. ¿Cómo hago yo con las fechas que corresponden al último día del mes de julio, el último día del mes de agosto y el último día del mes de septiembre? ¿Cómo hago para calcularlas? Pues con la parte falsa de la función si, en donde venga y le diga mediante el uso de la función fin.mes que yo tengo una fecha inicial construida en el argumento valor si verdadero de la función si. Es decir, llamo acá, mira, a la parte verdadera y copio esto con control C y luego vengo y lo pego acá en la fecha inicial y le digo mediante el uso de la función fin.mes, por favor no se mueva ningún mes a futuro, ningún mes a pasado y devuélvame el resultado que yo tengo en los jueguitos de cada uno de estos meses para generar la expresión deseada de fecha inicio y fecha fin para el conjunto de fechas que tiene ese trimestre. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto nosotros de una manera fácil y sencilla mediante una sola expresión? Es decir, ¿cómo desarrollamos nosotros una sola fórmula que nos permita condensar cada uno de estos pasos? Porque fíjate que son bastante grandes, estos pasos son bastante largos. ¿Cómo hacemos para condensar cada uno de esos pasos en una sola fórmula que nos permita a nosotros devolver este mismo resultado, pero en este caso de manera horizontal en 6 columnas que representen, por ejemplo, la fecha o la primera fecha del primer mes del trimestre, la fecha de finalización del primer mes del trimestre, la segunda fecha del segundo mes de ese trimestre, la fecha de finalización del segundo mes de ese trimestre y luego la fecha número 3, en este caso, de ese trimestre y luego la fecha de finalización de ese tercer mes de ese trimestre. ¿Cómo hacemos para generarla en una sola expresión? Pues muy bien, mira, mediante el uso de la función let, porque todo esto que obtuvimos, lo obtuvimos a partir de este solo elemento. Obviamente hicimos algunos pasos adicionales, pero lo obtuvimos a partir de esta lista que contiene los elementos de 1 a 24 virtualmente, un año que contiene 24 meses, para poder sacar duplas que contengan cada uno de esos meses de inicio y finalización del trimestre que está apuntando sí, al mes contenido dentro de la fecha.
¿Cómo hacemos? Entonces mira, muy sencillo, vamos a arrancar con el primer paso. El primer paso constituye en crear una lista como esta. Entonces yo, por ejemplo, la función let, ¿qué es lo que hace antes de comenzar? La función let me permite a mí crear nombres y asignarles un cálculo o asignarles un valor y seguidamente trabajar con esos nombres dentro de una expresión mucho más grande llamada cálculo y obtener un resultado de esa fórmula. Es decir, fíjate, aquí tengo nombre y luego valor y posteriormente el cálculo. Entonces, si yo dentro del nombre voy a crear, por ejemplo, acá un nombre que se llame nlista y posteriormente aplico una coma y paso al siguiente argumento. Imagina que este nombre llamado nlista va a contener esta secuencia, una secuencia que contenga una sola fila y contenga 24 columnas, que me genere una secuencia, no como la generamos acá por filas, sino me la genere por columnas, es decir, que arranque en 1, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5, hasta 24. ¿Listo? Entonces yo creo con la función secuencia una secuencia de una sola fila con 24 columnas y se la volco, en este caso, fíjate, esta secuencia se la voy creando y se la volco a este nombre. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué sucede si yo llego? Aquí voy a saltar con un alt enter y creo otro nombre, coloco un alt enter para saltar a la siguiente línea para seguir escribiendo expresiones y la fórmula no se me crezca hacia la derecha un montonón. Entonces, ¿qué les parece si no ejecutamos todavía el cálculo, sino creamos un segundo nombre? Por ejemplo, creamos un nombre que me va a permitir filtrar cada uno de los elementos, es decir, la matriz que voy a pasar dentro del argumento array de la función filtrar. Por ejemplo, a esta lista yo le voy a llamar, por ejemplo, nListaFiltro. Fíjate, voy a colocarle acá nLista y posteriormente le coloco filtro. Este sería mi nombre. ¿Y qué voy a hacer con esto? Pues voy a crear, mediante el uso de la función redondear.más, voy a colocar cada uno de los elementos de esta nLista y los voy a dividir entre el valor de 2 y posteriormente voy a redondear a 0 cifras decimales. ¿Listo? Voy a colocar una coma, posteriormente evalúo con alt enter o le doy un alt enter para pasar a la siguiente línea y voy a crear esta otra matriz. Aprecia muy bien esta otra matriz que, por ejemplo, yo le puedo llamar nListaInclude, que es la que va dentro del argumento include de la función filtrar, o llamémosle, por ejemplo, nListaIncluir. Voy a colocarle nListaIncluir. Entonces vengo y le coloco acá nListaIncluir, perdón. Le coloco nListaIncluir y seguidamente voy a crear mediante la función redondear.más cada uno de los elementos de la nLista. Los voy a colocar acá en el argumento número. Listo, y posteriormente divido ese elemento entre 6. Listo, y posteriormente redondeo a 0 cifras decimales. Listo, voy a dar un alt enter para pasar a la siguiente línea y voy a calcular, por ejemplo, el mes de esta fecha. Entonces a ese le voy a colocar, a ese nombre le voy a colocar, por ejemplo, n de nombre y luego le coloco un mes y calculo mediante el uso de la función mes el mes de esta fecha, que contiene un número de serie secuencial que está pasado acá mediante una máscara de presentación de la información que contiene mes, luego día y luego año, es decir, calculo el mes de la fecha. Perfecto, vengo y cierro y coloco una coma y después coloco alt enter. Listo, y ahora voy a calcular el año. Entonces lo voy a almacenar dentro de un nombre. Voy a colocar aquí nombre año, por ejemplo, y voy a llamar a la función año. Listo, esta función año, y voy a cargar el año de esa fecha dentro de este parámetro o dentro de este nombre llamado naño. Listo, voy a colocar una coma, coloco alt enter y seguidamente voy a crear una lista que contenga el filtro de los cuartos, es decir, lo que creamos por aquí abajito, que contiene una lista con los meses que pertenecen al cuarto o al cuarter o al trimestre de esta fecha, y la voy a sacar mediante un filtro y la voy a cargar dentro de otro nombre. En otras palabras, coloco acá, mira, n cuarto fecha, que es las fechas de ese trimestre, de este año particular, y seguidamente voy a colocar que eso va a representar a la función redondear.más para poder calcular el cuarto al que pertenece este mes para poder generar el filtro.
En otras palabras, necesito calcular el cuarto al que pertenece esta fecha para poder hacer el filtro y cargarlo dentro de otro nombre. ¿Cómo logramos esto? Mediante el uso también de la función redondear punto más, en donde tome este mes completico llamado nmes, aprecia muy bien, creo el nmes o lo llamo al nombre de nmes y divido el valor entre 3 y lo coloco a 0 cifras decimales. Voy a colocar una enter para pasar a la siguiente línea y ya voy a crear otra expresión. Aprecia muy bien que todo esto es secuencial, voy haciendo una secuencia con los elementos que voy creando anteriormente. Es simple y sencillamente una secuencia, un paso a paso que la función let me permite cargar sin dificultades para después procesarlo mediante el uso de un cálculo. Yo sé que son muchos nombres, pero en esto consiste la función let, en ir acortando los cálculos, irlos cargando dentro de nombres para que la fórmula resultante no se haga extremadamente larga. Perfecto. Ahora bien, voy a crear el filtro, es decir, voy a crear el filtro que nosotros colocamos acá, es decir, necesito filtrar esta lista mediante esta otra lista con el cuarto al que pertenezca este mes que se encuentra dentro de la fecha. Voy a crear un 1, 2, 3, 4, 5, 6 y séptimo nombre. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, un séptimo nombre. Ese nombre se va a llamar, por ejemplo, nlista. Vamos a colocarle nlista filtrada. Listo, y le vamos a dar una coma y voy a llamar a la función filtrar. Esta función filtrar me está pidiendo un array. Me dice, por favor, pásame un array. Pues este es el array. Mira, la lista del nfiltro, es decir, nlista filtro. Llamo acá a nlista filtro y seguidamente le digo que necesito filtrar por cada uno de los elementos en donde nlista incluir sean iguales al n cuarto fecha, es decir, al cuarter o al trimestre que corresponde el mes que se encuentra contenido dentro de la fecha. En otras palabras, llamo acá a la nlista incluir, que es la que contiene este parámetro de los elementos que yo necesito incluir con los trimestres de cada uno de estos meses y seguidamente le coloco que sean iguales al n cuarto fecha, es decir, al cuarto o al trimestre que corresponde esta fecha. Listo, entonces coloco n cuarto fecha, que sería el trimestre, y seguidamente la cierro, le doy una comita y coloco al enter y paso a la siguiente expresión. En este caso, en este nombre se está cargando esa lista que contiene los meses del cuarto del trimestre que corresponde a este mes. El siguiente nombre, por ejemplo, podría ser la detección de los pares o los impares, es decir, crear una secuencia que me permita devolver cada uno de los elementos pares o impares de esa secuencia. Por ejemplo, voy a crear la secuencia de pares e impares, entonces creo un nombre que contenga aquí pares e impares. Listo, le coloco una coma y posteriormente con el uso de la función secuencia creo un elemento de una sola fila con 6 columnas. Listo, y ahora sí venimos a ejecutar nuestro cálculo. ¿Qué es lo que va a tener nuestro cálculo? Pues va a tener una función sí. Listo, mira, voy a ejecutar el cálculo dentro de la función let. Aprecia muy bien, dice cálculo o nombre nuevo. Entonces yo le digo, no, ya no quiero tener más nombres, voy a ejecutar un cálculo y el cálculo va a validar mediante la función es impar si cada uno de estos elementos de la lista de n pares e impares, cuáles son elementos pares y cuáles son impares. Para los elementos impares voy a cargar la fecha de esos primeros meses o de ese primer día de esos 3 primeros meses que van a ir en un orden consecutivo en 1, 3 y 5. Luego vienen los otros 2, 4 y 6 para completar las fechas de los impares. Es decir, para completar las fechas del final de mes de cada una de las fechas iniciales. Para ello llamo a la función fecha. Y en el argumento año, fíjate, voy a pasar este nombre que se llama naño, en este caso, y luego dentro del mes, pues lo que voy a hacer es que voy a cargar la lista filtrada que va a corresponder a cada uno de los meses a los que yo necesito crearles cada uno de esos elementos de fecha con cada uno de esos meses. Entonces coloco nlista filtrada, listo, y luego en el valor de día le coloco que arranquemos con el valor de 1, listo, y posteriormente en la parte del valor si falso voy a crear con esta función fecha que voy a copiar como por acá para no andar creando más nombres. Voy a copiarla aquí con control C, le coloco
fin.mes de esa fecha inicial o de ese conjunto de fechas iniciales y no se mueva ni un mes hacia arriba, ni un mes hacia abajo, o ni un mes hacia adelante, ni un mes hacia atrás, o a futuro o a pasado. Cerramos a la función fin.mes, posteriormente cerramos a la función sí, posteriormente cerramos a la función let, y si evaluamos con enter tenemos cada una de las fechas. Fíjate, este es el tercer cuarto. Mira, el tercer cuarto contiene los meses de agosto, julio y septiembre. Entonces tenemos 1 de julio del año 2022, 31 de julio del año 2022, 1 de agosto del año 2022, 31 de agosto del año 2022, 1 de septiembre del año 2022 y 30 de septiembre del año 2022. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo coloco acá el valor de enero? Fíjate, el valor de enero para este mes, pues me calcula las fechas para el primer cuarto o primer trimestre del año. Enero 1 del año 2022, 31 de enero, 1 de febrero, 28 de febrero, 1 de marzo y 31 de marzo, obviamente del año 2022. Si yo cambio el mes aquí a 2, aprecia bien que estas fechas no se inmutan porque pertenecen también al primer trimestre. Si le coloco el valor de 3, fíjate que tampoco se inmutan, pero si yo llego y paso a abril, por ejemplo, aprecia muy bien que ahora me coloca las fechas del segundo trimestre del año: abril, luego mayo y luego junio. 1 de abril, 30 de abril, 1 de mayo, 31 de mayo, 1 de junio y 30 de junio. Si coloco en este caso mayo, fíjate que no cambian porque mayo pertenece al segundo trimestre. Luego, si coloco aquí el valor de 6, tampoco cambian. Y si coloco el valor de julio, cambian al del tercer trimestre. Fíjate, tercer trimestre, tenemos a julio, agosto y septiembre. Entonces tenemos 1 de julio, 31 de julio, 1 de agosto, 31 de agosto, 1 de septiembre, 30 de septiembre, etcétera, etcétera. Si coloco acá agosto, como lo habíamos visto, no cambia. Si coloco acá septiembre, tampoco cambia. Y si coloco acá octubre, fíjate que ahora sí cambia. Se colocan de las del cuarto trimestre, es decir, octubre, noviembre y diciembre. Octubre 1, 31 de octubre, noviembre 1, noviembre 30, diciembre 1, diciembre 31. Si coloco en este caso noviembre, me aparecen los mismos resultados, y si coloco diciembre, aprecia muy bien que cada uno de esos elementos también no cambian y me sigue arrojando el mismo resultado. Entonces, con una fecha, fíjate, por ejemplo, como agosto, voy a colocar aquí agosto 29 del año 2022, me genera la lista completica de los trimestres o de los meses que corresponden al trimestre del mes de esta fecha. Y me crea una duplicidad, o me crea una dupla que contiene la fecha de inicio y la fecha de fin, la fecha de inicio, la fecha de fin, y la fecha de inicio y la fecha de fin mediante el uso de una sola fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Voy a copiar esto aquí, por favor, lo voy a pegar como por acá. Voy a copiar este mismo formato que yo tengo aquí y lo voy a pegar como por acá. Voy a copiar este formato y lo voy a pegar como por acá, y luego vengo y le doy F2. Mediante el uso de esta fórmula, que es este mismo procedimiento paso a paso, pero que estamos nosotros prácticamente colocándolos dentro de una sola función let, y vamos creando expresión por expresión, vamos reutilizando las expresiones que nosotros necesitemos, y posteriormente obtenemos un resultado mediante el uso de let, que utiliza una lista de entrada que tiene 24 elementos, en donde virtualmente construimos 24 meses para que contuviese un año, y después íbamos desagregando paso a paso cada uno de esas fórmulas que íbamos necesitando para llegar a un año que tiene 12 meses y llegar después a un trimestre que tiene 3 meses, con duplicados para colocar fecha inicio, fecha fin, fecha inicio y fecha fin, y fecha inicio y fecha fin. Bien, mis amigos, espero que este tutorial les haya gustado bastante, hayan visto la potencia que tiene let dentro de Excel. Si no tienes la función let, recuerda que esto solo está disponible, creo que en las versiones 2019, 2021 y con Microsoft 365, lo que antes era Office 365. Obviamente, esto ya en el futuro, la función LED va a estar disponible en versiones de Excel mucho más avanzadas que vendrán en posteriores años, con el resto del motor de cálculo que genera los rangos de desbordamiento y que nos permiten dar soluciones a este tipo de problemas que antes era más complicado o era mucho más largo hacerlo con fórmulas tradicionales,
Mi nombre es Andrés Rojas Moncada, un gusto verlos por acá nuevamente y como siempre digo, parceros y parceras, como decimos aquí en Colombia, colegas, amigos, compañeros, parceros y parceras, nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Un abrazo, hasta pronto, chao.